número 155 del Compendio del Catecismo. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo? Sacerdote, profeta y rey. El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético en cuanto, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Cristo, quien siendo Rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y de los que sufren. Decíamos que Jesucristo ha sido ungido por el Espíritu Santo y constituido por esa unción del Espíritu Santo, constituido por el Padre, sacerdote, profeta y rey. Esas tres funciones, esas tres líneas que en el Antiguo Testamento existían, ¿no? Porque estaban los profetas, estaban los sacerdotes y estaban los reyes. Esas tres líneas del Antiguo Testamento se unen en Jesucristo, que es el verdadero sacerdote, profeta y rey, ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Bien, pues los que somos bautizados en Cristo, los que nos unimos a Él, participamos de esas tres funciones de Jesucristo. En Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y la pregunta es, ¿en qué sentido? ¿Cómo es eso, no? ¿En qué sentido? Bueno, pues lo va desmenuzando este punto. Somos sacerdotes porque Cristo ha hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes para Dios. O sea, nos ha consagrado por el bautismo con Él en un sacerdocio común. La palabra sacerdocio no solo se utiliza para el sacerdocio ministerial, sabéis que hay un sacramento que es el del orden sacerdotal, de un sacerdocio que tiene tres niveles, el del diaconado, presbiterado y episcopado. Bien, pero existe un sacerdocio común de los fieles que es el sacramento del bautismo, el que lo otorga, ¿no? Y que nos configura a Jesucristo, quien es sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué función tiene un cristiano bautizado que es sacerdote en Cristo? Bueno, pues recibe de Jesucristo el poder hacer una ofrenda, un sacrificio espiritual. Solo puede hacer por el bautismo. Tú y yo, por el sacramento del bautismo, podemos ofrecer a Dios nuestros sacrificios espirituales. Por ejemplo, pues un sacrificio, una penitencia, un ayuno, unas oraciones, una limosna que nosotros ofrecemos a Dios como sacerdotes. Dios acepta esa ofrenda que le hemos dirigido. Tenemos la capacidad de ofrecernos con Cristo. Nos ofrecemos con la ofrenda de Cristo al Padre. Como somos sacerdotes, nosotros podemos participar con nuestras ofrendas. Y esa gota de agua que se une, ¿no?, en el cáliz a ese vino que quiere representar nuestra participación al sacrificio de Cristo, es participar con nuestro sacerdocio en la entrega sacrificial de Cristo al Padre. Porque somos sacerdotes. En segundo lugar, somos profetas. Participamos también de ese carácter profético de Cristo. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en el sentido profético de la fe. Tenemos como un sentido sobrenatural, ¿no? Es como un sensus fidei, un sentido de la fe. Dios da al creyente, al bautizado, ese sentido de la fe, con esa capacidad de adherirse fuertemente, ¿no?, a la fe, a lo que Dios ha revelado, y la Iglesia nos enseña cómo que debe de ser acogido por nuestra fe. Esa adhesión fuerte es un don de Dios profético. Además, no solo es adherirse, sino profundizar en ello, en su comprensión. Querer cada vez conocer mejor a Dios. Y en tercer lugar, querer transmitirlo, testimoniarlo. Eso también forma parte de ese sentido profético, de adherirse a la fe, profundizar en ella y testimoniarla ante el mundo. Eso es ser profeta en Cristo. Y en tercer lugar, decíamos que son las tres funciones: sacerdote, profeta y rey. Cristo es rey, y nosotros participamos de la realeza de Cristo
En Cristo también somos reyes. Decía Chesterton que que algo que tiene maravilloso y magnífico, ¿no? Pues el cristianismo es que cuando estamos sentados en una mesa y hay unas sillas sentadas en una mesa, el cristiano descubre que esas sillas son tronos, porque las personas que se sientan en torno a la mesa son reyes en Cristo, y así, con esa dignidad, tenemos que tratarlos. No son sillas, son tronos, porque son reyes quienes se sientan en ellas, pero con una percepción muy singular, que no es no es una condición regia para meramente honorífica para ser servido, sino muy al contrario, para servir. Reinar es servir y servir es reinar. Repito, esto es clave. Reinar es servir y servir es reinar. Y el Señor nos enseñó que Él era rey sirviendo. Vosotros me decís a mí que soy el maestro, y es verdad, pero yo os lo muestro en este lavatorio de los pies, poniéndome de rodillas ante vosotros y limpiando vuestros pies. Eso es reinar en Cristo. Y por eso también al Papa, fijaros, al Papa se le llama siervo de los siervos. Fijaros, es el siervo de los siervos, es el Papa el que tiene la máxima autoridad en la Iglesia. En ese sentido hemos recibido la realeza. Y un matiz, que de este solemos hablar muy poco, que es que ser rey, esa realeza, se tiene que traducir en gobernar, pero comenzando por gobernar la propia casa, tu propio cuerpo, tu propia vida. Si eres rey, se tiene que traducir en que Dios te permita reinar sobre ti mismo, sobre tu voluntad, sobre tus sentidos. Hay un texto maravilloso de San León Magno, que dice: ¿qué hay en efecto más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios? Claro, gobernar nuestras pasiones. Si eres rey, también eres rey de tus pasiones. Por lo tanto, sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Habiendo recibido de Jesucristo, ¿no? Pues esa triple función por el sacramento del bautismo.